Hola, buenas tardes, buen domingo, ¿cómo están ustedes? Una vez más, acá todos juntos. Pablo, ¿cómo te va? Hola Graciela, ¿cómo andas? ¿Bien? Y Claudio, Claudio no nos puede contestar, pero está con las máquinas imprescindiblemente. Hace mímicas, Claudio. Nos habla detrás de un vidrio. Pablito, vos tenías algo que anunciar y después ya Y arrancamos. arrancamos. Bueno, ya saben, como todos los domingos, se pueden comunicar con nosotros a nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techin creó ProPymes. Este programa acompaña a la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techin con su cadena de valor. Bueno, esta vez nos vamos a preguntar un porqué muy genérico y que seguramente no va a tener una sola respuesta, tendrá varias o distintas aristas de una respuesta. Hubo un momento en que apareció en la cultura de nuestro mundo cambiante, aparecieron dos personalidades que nos obligaron a repensar muchas de las cuestiones que uno creía o para las que uno creía tener todas las respuestas. Fue el caso de Carlos Marx y de Sigmund Freud. Vamos a tomar hoy, recordando, porque se cumple aniversario de su fallecimiento, 80 años. Exactamente. Vamos a recordar a Sigmund Freud. Para eso, obviamente, traje dos personas que de eso saben un montón más que cualquiera de nosotros dos, Pablo, admitámoslo. Y una pregunta a la cual vamos a llegar en algún momento es por qué en situaciones en que aparece un pensamiento penetrante que atraviesa la cultura, que empieza a dar vueltas certezas, hay una reacción defensiva, yo diría, y ya veremos si fue algo más que defensiva o no, de sectores autoritarios. Y no importa que con la clásica clasificación de antes, izquierda, derecha, fueran de un lado o del otro. Pero al autoritarismo parecía ofenderle el pensamiento freudiano. Eso nos vamos a preguntar por qué. Antes de eso, obviamente voy a presentar a quienes nos acompañan hoy. Y es por primera vez que los tenemos acá, así que les agradecemos profundamente. Diana, que estés con nosotros. Diana es Diana Chernicer. Diana es médica, es psicoanalista. Ella se recibió pertenece a la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, ABDEVA, y es especialista en familias, niños y adolescentes. Pertenece al staff de DITEM, es una organización que dirige María Elisa Mitre y que se fue conformando en una de las distintas técnicas o avanzando en el pensamiento de esto también. Después, si querés, vamos a hablar del uso del psicoanálisis en lo que ellos llaman terapia multifamiliar. Y nos acompaña además Andrés Raskowski, que también es médico, psicoanalista, pero para quienes se hayan acercado siquiera al tema del psicoanálisis, el apellido Raskowski tiene toda una raigambre, ya que su papá, que también era médico psicoanalista, ha fundado la Asociación Psicoanalítica, de la cual Andrés en su momento también fue presidente. Bueno, acá estamos con el tema sobre la mesa, tomándonos un cafecito apenas nos los traigan, y arranque nomás el que quiera, hablando de por qué se acercó al psicoanálisis. Vos me vas a decir, Andrés, que lo tuyo es obvio. No es tan obvio. Hay hijos que agarran para otro lado, pero bueno. Es cierto, pero bueno, en mi casa, mi padre era pediatra del Hospital de Niños. Uh-huh. Y viendo la trascendencia que tenían las familias y los conflictos familiares, se topó con un libro inicialmente de Jung. Mira. Y luego eso lo llevó a Freud, y leyendo Freud fue analizando las consecuencias que tenían las relaciones afectivas de los padres con los hijos. Inventó una palabra, el colecho, porque vio
estudiando la epilepsia, las consecuencias que tenían el colecho con los padres y el sobreestímulo que implicaba compartir desde chicos la presencia de la vida sexual de los padres. Y entonces fue tomando medidas y medidas, y en la medida que fue indagando se interesó por lo que parecía ser las consecuencias de las situaciones emocionales, familiares e individuales sobre la sintomatología. ¿Cómo incidía sobre lo que a simple vista era un tema de salud, nada más? Lo que aparentemente de salud de corporal, todo digamos. parecía una medicina biológica. Y fue convocando a familiares, amigos y distintos intelectuales, porque se formó un grupo de estudios tempranamente que empezaron a estudiar la obra de Freud. Entonces el psicoanálisis que se desarrolló no era una rama de la psiquiatría ni siquiera de la medicina. Fue un cambio epistemológico muy importante con un cuestionamiento a las instituciones sociales, con un cuestionamiento a la medicina, con un cuestionamiento a los valores religiosos. Era una época muy especial. Era una también, época muy especial. A esto se sumó el hecho de que 2 o 3 personas vinieron de la Segunda Guerra Mundial emigradas, entre ellas Marie Langer, Ángel Garmar, que huía de la España franquista, y entonces el psicoanálisis tenía un carácter liberador y cuestionador, no solamente de la guerra, sino de lo social. Entonces yo viví desde la infancia en un movimiento revolucionario que convocó también a muchísima gente de Latinoamérica, porque todas las instituciones psicoanalíticas de América Latina se formaron en la Argentina, en Buenos Aires. Para poder formar un movimiento psicoanalítico era necesario tener a alguien que se hubiese analizado, es decir, que tuviese una formación reconocida por la Asociación Psicoanalítica Internacional, y ahí hubo 2 o 3 personas. El primero de todo fue Garma, que además venía luchando contra el fascismo franquista. Así es. También fue Marie Langer, que venía de Berlín, luchando por ser judía contra el nazismo. Y también lo hizo Enrique Racker. Hubo una 4ª persona que era Celes Cárcamo, que se había formado en Francia. Y ellos conformaron el grupo inicial del movimiento psicoanalítico, que ya se había iniciado en mi casa con mi padre, que convocó a mi madre, a varios de sus parientes. Así que yo me desarrollé mamaste ahí todo. Mamé el movimiento revolucionario intelectual junto con mi padre, mi madre, mi hermana, y demás. ¿Y vos, Diana, por qué te acercaste? Porque primero hiciste medicina. ¿Vos? Justamente, me acerqué cuando tuve una crisis vocacional. Llegué a 3er año de medicina y dije, esto conmigo no tiene nada que ver. En realidad, yo que había querido estudiar historia, hubo un desacuerdo familiar en ese punto. Empecé a estudiar las 2 carreras juntas, me resultó bastante insostenible en un momento. Dejé historia porque parecía tener mucho más peso en medicina, pero el 3er año ya empecé por fracasar. Ya la cosa no iba, decidí no estudiar más. Mi padre me apoyó y tuvo una sabia respuesta. En ningún momento me cuestionó, me dijo eso sí, que iba a tener que mantenerme. Eso hizo que yo tomara una confianza en mí misma enorme. Siempre sé que puedo trabajar y arreglarme en cualquier circunstancia, y todo viene de esa etapa. Además me fue económicamente muy bien, entonces conocí chicas que se analizaban y me acerqué a conocer el psicoanálisis. En ese año, yo empecé a los 15 años la facultad de medicina, porque había dado años libres. Bueno, entonces... Eras muy chiquita. ¿No? Era chiquita. Entonces, en ese año entraron justamente Raskowski y Garma a medicina a dar clases. Habilitaron una enorme sala, no era la magna, pero era un salón muy grande. Iba muchísima gente, y yo también. Entonces empecé a conocer el psicoanálisis ya no de consultorio, sino
algo mucho Más académico. más interesante, más académico. Bueno, pasé 4 años desde que había dejado de estudiar y vi la posibilidad de ser yo analista. Y ahí volví, terminé la carrera y, por supuesto, para hacer psicoanálisis después. Ese fue mi acercamiento. Lo bien que viene a veces aerearse, ¿no? Porque se siente como que se pierde tiempo y en realidad se gana. Me parece a mí. Totalmente. Para mí fue un momento clave de mi vida. Sí. Ahora, Pablo, vos tenés experiencia también con psicoanálisis. La tengo. ¿Qué te pasó a vos? Yo comencé también alrededor de mis 19, 20 años, en un momento justamente de búsqueda, de preguntas, y una hermana, nosotros somos 6 hermanos, la más grande, que me lleva 13 años, con experiencia también en psicoanálisis, me dijo, ¿por qué no probás? No éramos una familia psicoanalizada, no veníamos por ese lado. Mi hermana quizás rompió ese molde, la más grande, y fue la que me comentó. Tampoco la familia de Diana. No, exacto, no, exacto. Entonces, bueno, comencé y se convierte en una suerte de adicción, porque a partir de allí, con intervalos obviamente, pero es mi modo. Yo siempre digo que está bueno encontrar a ciertas preguntas las respuestas de uno. Algunos lo encuentran por el lado de la religión, otro por el lado de Hare Krishna, lo que fuera. Yo las busco por el lado del psicoanálisis. Entonces siempre las fui alrededor de 20 años que estoy con intervalos analizándome. Gracias. Somos muchos. No, yo honestamente para nada pensaba no solo en analizarme, sino que yo pudiera necesitar analizarme. Tenía todo clarito, muy clarito, hasta bastante grande, no me cuestionaba nada. Lo más que había hecho era cuestionar la religión de una madre muy, muy ultra religiosa. Muy religiosa. Sí, que logró hacer 3 ateas, las hijas, en su empeño. Qué bien. Y hubo una revolución en la familia. así es. Y sí empecé el psicoanálisis también por esas elucubraciones positivistas que yo tenía. Yo empecé a decir, bueno, si mi marido, hoy mi ex marido, que todavía está vivo, tiene que psicoanalizarse, y mis hijos empiezan a tener ciertos problemas, además la que está también mal soy yo, entonces voy a ver qué es lo que está mal. Ajá. Y así empecé el psicoanálisis, al cual hace muchos años que practiqué y que todavía cada tanto voy, o como estoy yendo muchas veces a la multifamiliar donde trabaja, en DITEM, donde trabaja Diana, que me parece un trabajo muy interesante. Yo lo que quería charlar con ustedes, más allá de que cada uno vuelva a hablar de sí mismo metido en esta situación, porque uno es sujeto y objeto del psicoanálisis, ¿no? Aún siendo psicoanalista, ¿por qué imaginan ustedes que las mentalidades muy autoritarias se niegan totalmente al tema del psicoanálisis? Tengo una versión, a ver, vivida personalmente largos años. A ver. En mi casa, mi familia participaba del movimiento comunista. Mi madre estuvo en la Junta de la Victoria como presidente de un sector. Yo desde los 3 años participaba de la política de esa manera. Iba a hacer vendas para los aliados de los republicanos. De la confrontación en España. En España. Y una fuerte objeción. Mi padre se puso muy en contra de mi inclinación por el psicoanálisis y que volviera a medicina para hacer psicoanálisis. Ahí sí se metió. Muchísimo. Ya se había metido en mi decisión de estudiar medicina.
que si bien democráticamente todos los viernes reunía una pareja de profesionales, los invitaba a comer en distintos rubros para que yo conociera desde adentro lo que iba a ser la profesión si estudiaba esa carrera, muy democráticamente después me hizo elegir forzadamente medicina. Bueno, era un gran tipo, pero yo creo que el dogmatismo puede tomar áreas restringidas de la mente. No hay una persona dogmática. No, bueno, en mi experiencia personal no hay una persona dogmática. Hay personas que en sectores, bueno, habrá alguna, pero que en sectores de su vida, por algún motivo, dentro de las multideterminaciones que Freud destacaba siempre en la formación de síntomas y de problemas, el dogmatismo yo creo que es que a veces toma aspectos parciales de la personalidad. Y creo que hay que tenía razón en que eran dos mundos. Porque ¿qué cosa eran dos mundos? El dogmatismo, vos preguntaste las personas con mucha autoridad. Que tenía razón que eran dos mundos. Él, tu papá. Claro. Ajá. Porque el dogmatismo, el autoritarismo, el dogmatismo necesita del autoritarismo. Pretende tener un apoyo masivo. Sus ocurrencias y voluntades andan siempre por el lado de lo masivo. Y el psicoanálisis es absolutamente inverso. El psicoanálisis es una investigación aún hoy, obviamente siguiendo el espíritu de Freud, de lo particular, individual, singular de una persona, llevándolo a ciertas universales que tienen todas las personas, pero cuyas combinaciones son infinitas, y lo que permite llegar a esclarecer algo es la singularidad de una persona. Entonces son como dos formas de abordaje a muchas cosas que uno elige cuando elige una cosa o elige otra. Yo creo que esa dicotomía está. Si bien pienso que también un psicoanalista puede llegar a ser dogmático por aquello de que invade no toda la personalidad a veces, sino un aspecto de la vida. Bueno, esta es mi... Andrés. Bueno, yo lo encararía desde dos perspectivas. Por un lado, la personalidad autoritaria es una personalidad narcisística. Es una personalidad que siente que el otro está equivocado. A priori. A priori. Es decir, que tiene un dogma y una convicción absoluta en lo que él piensa y no da lugar al otro. Tiene una satisfacción con la sensación de ser el que sabe, el que impone, y tiene una idea de sí mismo como de superior. Y en ese sentido, esta personalidad narcisística no da lugar ni a la libertad del otro, ni al pensamiento del otro, es dogmático y, como el Papa, se cree, no por suerte el que tenemos, pero se cree infalible. Quizás sea dudoso el Papa, pero como el Papa se ha analizado, y esto es uno de los méritos del psicoanálisis, pienso que quizás no es tan autoritario. Pero la estructura social de la Iglesia es de un autoritarismo incuestionable, un Dios. El pensamiento primitivo tiende a buscar también una personalidad que lo conduzca y del cual depender. Todos somos mamíferos. Hemos mamado de un pecho que ha sido nuestra dependencia inicial. Podríamos decir que la situación inicial es de desamparo y de dependencia. Y el peligro es que el sujeto con poco desarrollo tiende a buscar una figura de la cual depender y que lo conduzca. Freud desarrolló mucho esto en la psicología de las masas. Con poco desarrollo, ¿de qué estás hablando, Andrés? Me refiero a que podríamos decir, bueno, como decía Descartes, piensa
luego serás o luego existís. Existís. Para aquellos que no acceden a poder tener una autonomía de pensamiento, caen en la situación infantil que caen todos los mamíferos, para dar una imagen de la dependencia del otro. Entonces, cuando uno no ha desarrollado un pensamiento propio y una autonomía de pensamiento, como decía Descartes, o como decía el frontispicio del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, que pienso que es quizás el fundamento del psicoanálisis, conócete a ti mismo, y luego actúa de acuerdo a lo que sabes de vos mismo. Aquellos que no han logrado este desarrollo tienden a una estructura de dependencia. Un pensador como Bion, que era un psicoanalista inglés, que en realidad nació en la India, creaba que hay un supuesto básico de todo grupo, un supuesto de dependencia y la búsqueda de un líder. Y aquellos grupos sociales, o la masa, o las multitudes, no logran un desarrollo independiente, y esta parte del gran drama de la psicología de las masas, o de la miseria intelectual de las masas, decía Freud. La tendencia a la dependencia de una figura que quieren idealizar como si fuese infalible y que los conduzca. Y este es parte del drama de nuestro país también. Sí, sí. Es decir, la dificultad. Ahora, vos nombraste a Bion. Por lo que yo sé, Bion trabajó en grupos como una necesidad después de la guerra, porque la tensión personal de quienes habían sufrido los golpes de la vuelta de tanto horror no daban abasto los psicoanalistas, e inventó, y él tenía en la estrella que se dibujaba, ¿no?, de contactos, corríjame por favor si me equivoco, sociales del grupo, él decía: ataque y fuga. Para el ataque y fuga primero tenías que tener una persona, y él tomaba la estructura del gobierno de Inglaterra, es decir, ponía al rey, ¿no? En el supuesto, había tres supuestos. Un supuesto de dependencia grupal, un supuesto de lucha y fuga, y un supuesto de apareamiento, de que en el grupo se produciesen unas ideas nuevas. Y de ahí venía el Mesías. Del apareamiento venía el Mesías. Era la idea nueva, ¿no es cierto? Esto, visto hoy en grupos, ¿es todavía así, Diana? ¿O vos te parece que todavía se conforma esa estrella, o ya hoy se ha superado eso, o se ha ido para otro lado? Lo que pasa es que yo conozco la obra de Bion porque la estudié, pero nunca la usé para la comprensión de las terapias grupales. Ajá. Además, necesito aclarar una cosa que dije antes: si bien se investiga en la individualidad y originalidad de cada ser, esto, en mi caso, va perfectamente de la mano con el trabajo en grupos grandes y una intencionalidad de una gran expansión, y que esto sea accesible a toda la población. Uh-huh. Las ideas que yo sigo son sobre todo de García Badaraco, que, pensémoslo, estuvo en un trípode de primeros encargados de la salud mental de la ciudad de Buenos Aires en el 56, con 2 personas más. Es decir, él siempre le interesó la salud comunitaria y piensa en su trabajo como algo que puede mejorar la calidad de vida, no lo piensa en términos de enfermedad y salud, uh-huh, ¿no? Todo este preámbulo tiene que ver con que no usé los conocimientos que aprendí de Bion, los reconozco en la clínica, pero no es la forma en que yo lo trabajo. Ah. Nosotros tuvimos, ya que nos convocó Freud, las personas se evalúan por lo que hacen y no por lo que no se devalúan por lo que no hicieron. Claro. Freud no abordó de pleno la psicosis, no abordó de pleno las problemáticas graves, los grandes sufrimientos. Yo creo que casi explícitamente lo dejó para el futuro.
Entonces todos los que tratamos de abordar esa problemática hemos tenido que usar también el aprendizaje de los seguidores. Obviamente Bion pues fue uno de ellos, pero hubo muchos otros autores que uno ha estado siguiendo y que reúnen la condición de poder ir más allá de lo que se pudo hasta determinado momento y con Freud mismo. Enseguida seguimos después de esta pausa. Los domingos a las 14, Graciela Fernández Mejide, en el aire de ¿Por qué?